Hola, hola, vamos directo al grano. Seguramente todos hemos visto cómo esas marcas que tanto nos gustan siempre terminan cambiando y casi siempre para mal, justo cuando más crecen. Hoy vamos a destapar exactamente qué es lo que pasa tras bambalinas. Y para hacerlo, nuestra investigación nos llevó a un caso súper fascinante y la verdad, un poco desgarrador, la venta de Whole Foods a Amazon. Así que vamos a sumergirnos en esto y descubrir qué fuerzas invisibles son las que realmente mueven los hilos. Fíjense en esta frase de James Goldman para empezar. Da justo en el clavo. Cuando vemos que una buena empresa colapsa o abandona sus principios, lo primero que hacemos es echarle la culpa a la avaricia de los directivos o a un mal liderazgo. Pero, siendo realistas, la cosa va mucho más profunda. No es solo un tema de codicia aleatoria, es un problema estructural. Es literalmente algo inevitable. Las empresas están sometidas a presiones que superan por completo las buenas intenciones de quienes las fundaron. Imagínense esto. Durante siglos, volar nos parecía una locura total, porque, pues, todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Hasta que, en 1687, Newton le puso matemáticas al asunto y definió la gravedad física. Bueno, pues resulta que las organizaciones se enfrentan a una fuerza invisible muy parecida, que vamos a llamar gravedad financiera. Así como la gravedad física jala las manzanas al suelo, la gravedad financiera arrastra los valores de una empresa hacia quienes tienen el control del dinero y los recursos. Es pura psicología humana, es nuestro instinto de supervivencia moldeando cómo se comporta toda una organización. Y claro, al igual que en la física, esta fuerza tiene sus propias reglas. La primera ley nos dice que la gravedad anula por completo cualquier autoridad directa. Hay un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica que lo demuestra de una forma brutal. Resulta que el 78% de más de 400 directores financieros, el 78%, admitió que cancelarían proyectos rentables a propósito, solo para cumplir con las expectativas de los analistas de Wall Street. Saben perfectamente que están destruyendo el valor a largo plazo que deberían estar creando, pero no pueden evitarlo. El miedo a ser aplastados por el mercado pesa muchísimo más que cualquier instrucción directa. Ahora, lo verdaderamente fascinante de todo esto es que, bajo la segunda ley, a la gravedad no le importan las intenciones, solo las consecuencias reales. Funciona a través de la percepción. Piénsenlo así. Un equipo de innovación se da cuenta de que un proyecto no va a funcionar y lo cancelan rápido, ahorrándole a la empresa casi $1.000.000. Los jefes hablan maravillas de lo importante que es tomar riesgos, pero a la hora de la evaluación de desempeño, al equipo le va pésimo por, entre comillas, fracasar. Inmediatamente el resto de los empleados captan el mensaje real. Cero riesgos, no importa lo bonito que hablen los directivos. La gravedad financiera te enseña golpes, anulando cualquier discurso corporativo. Luego está la tercera ley. Todo depende del tamaño del pez en el estanque. Entre más grande sea la diferencia de recursos, más fuerte es el jalón. Imaginen una startup que tiene un cliente gigante que le trae el 40% de sus ingresos. El simple peso de ese cliente va a distorsionar cómo la startup desarrolla absolutamente todos sus productos. Aunque el cliente no exija nada directamente, la startup siempre va a estar pensando en automático qué pensaría la entidad de la que depende nuestra supervivencia. Y así, pasito a pasito, la identidad de la empresa entera se moldea para complacer a su centro de gravedad. Es casi como un sistema de muñecas rusas donde todo va cayendo en cascada. La startup se cuadra ante el cliente corporativo. El cliente se cuadra ante la presión de los mercados públicos. Los ejecutivos de esos mercados rinden cuentas a los accionistas, y los accionistas bailan al ritmo de los grandes inversionistas. Es un ciclo interminable donde anticipar el éxito a futuro moldea lo que se hace hoy. Lo que nosotros vemos como el funcionamiento normal del mundo de los negocios es en realidad esta gravedad actuando sin piedad en toda la cadena alimenticia. Para que entiendan lo frío que puede llegar a ser este sistema, escuchen lo que dijo un operador financiero. El tipo presumía de haber hecho una maniobra gigantesca apostando en contra de una empresa, lo que hizo que las acciones cayeran un 18% en solo 2 horas. Cuando le preguntaron por el caos y el impacto directo en las vidas de los trabajadores, su respuesta fue helada. Dijo que cuando apuesta en contra del ganado, a las vacas no les importa, y que con las empresas debería ser igual. Esa desconexión total entre las movidas financieras y el lado humano es una de las fallas de diseño más graves de nuestro sistema moderno. Pero bueno, ¿cómo se ve este choque en la vida real? Vamos a contrastar esa frialdad de Wall Street con la historia de John Mackey, el fundador de Whole Foods. Su idea original no tenía absolutamente nada que ver con los mercados financieros. Su gran meta era crear el lugar de trabajo más feliz de Estados Unidos, basado en el amor. Suena increíble, ¿no? Nos presentan a Mackey casi como un héroe trágico en nuestra historia. Un líder visionario que hizo prácticamente todo bien bajo los estándares normales, pero que terminó estrellándose de frente contra una fuerza que simplemente no podía controlar.
La historia de Whole Foods en sus inicios es alucinante. Arrancan en el 78 con un prestamito de $45,000. De hecho, Maki y su novia vivían en la tiendita y se bañaban con la manguera de lavar los platos, así de austeros eran. Luego, en el 81, la tienda quedó bajo 2,5 metros de agua por una inundación terrible. Y la empresa no quebró porque la misma comunidad, por puro cariño al proyecto, llegó con cubetas a salvar el lugar. Para poder crecer, aceptaron dinero de capital de riesgo que Maki después llamaría en broma autoestopistas que querían tomar el volante de su coche. Y justo para quitarse esos inversionistas de encima y recuperar el control, decidieron salir a bolsa en el 92. Durante décadas, este enfoque en la comunidad y en el amor al proyecto funcionó de maravilla. Para el año 2006 ya tenían 186 tiendas operando. Y el éxito fue tal que el propio Maki decidió bajarse el sueldo a la increíble cantidad de $1 al año. Un solo dólar. Y no solo eso, donó todas sus opciones sobre acciones a la caridad. Esto es vital para entender nuestra investigación. La caída de Whole Foods no tuvo absolutamente nada que ver con la codicia personal de su fundador. El tipo realmente ponía su misión y sus valores por encima de su propia cartera. Pero claro, la vida da vueltas y en 2008 llegó el gran trauma. La crisis financiera le pegó a todo el mundo y las acciones de Whole Foods se fueron en picada, cayeron un 90%. Y aunque la empresa logró sobrevivir, esta caída libre dejó una cicatriz psicológica inmensa. Miles de empleados tenían sus ahorros para el retiro y para la universidad de sus hijos invertidos en acciones de la compañía. Fue en ese momento cuando absolutamente todos sintieron el verdadero terror de la gravedad financiera respirándoles en el cuello. Y aquí es donde la situación se vuelve súper irónica y trágica. Años más tarde, Whole Foods tenía un problema de negocio clarísimo. Estaban perdiendo clientes por su reputación de ser demasiado caros. La solución obvia era bajar sus márgenes de ganancia, pero Maki estaba completamente atrapado. Si bajaba los precios, las acciones iban a caer y sus empleados, que seguían traumados por lo del 2008, verían cómo sus ahorros desaparecían de nuevo. La enorme presión de presentar buenas ganancias cada trimestre hizo imposible tomar la decisión que a largo plazo salvaría a la empresa. Para colmo de males, Whole Foods era considerada el alumno de 10 de los mercados. Recibieron una calificación perfecta de 1/10 de la agencia ISS, expertos en gobernanza corporativa, en la categoría de derechos de los accionistas. Suena súper bien, ¿verdad? Pues en la práctica, eso significaba que la compañía estaba diseñada para darle poder absoluto a los accionistas de Wall Street. Estaban literalmente con las manos atadas, totalmente indefensos ante cualquier intento de que alguien más los comprara a la fuerza. Como se imaginarán, estar así de vulnerables fue como tirar sangre en un estanque lleno de tiburones. En 2017 aparecieron los depredadores, el fondo de cobertura Hana Partners. Compraron más del 8% de la compañía aprovechando una bajada en su valor, con un solo objetivo en mente: forzar que las acciones subieran rapidísimo para hacer dinero fácil. Y cuando Maki volteó a ver a su junta directiva buscando apoyo, se topó con pared. Su propia junta prefirió cuidar sus futuras relaciones con las firmas de capital privado antes que defender la visión de quien fundó todo. Lo dejaron completamente solo. Así que acorralado, traicionado por su propia junta directiva y sin poder bajar los precios en sus tiendas, a Maki no le quedó de otra. El negocio en sí funcionaba, las tiendas seguían siendo rentables, pero el sistema lo obligó a rendirse. Todo se redujo a una reunión en una casa de botes, cara a cara con Jeff Bezos. Tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida: vender la empresa de $13,000 millones que él mismo construyó a Amazon, rezando al menos para que el comprador respetara un poco su visión a largo plazo. Y agárrense, porque la ironía de esto es tremenda. Exactamente el mismo día que se cerró la compra, Amazon usó sus bolsillos sin fondo para recortar los precios de los productos básicos orgánicos hasta en un 43%. ¿Y qué creen que pasó? El tráfico en las tiendas se disparó un 25% de inmediato. Amazon logró hacer en un solo día exactamente lo que Maki sabía que había que hacer, pero que la enorme gravedad financiera de Wall Street simplemente jamás le permitió ejecutar. ¿Y qué pasó con el fondo Hana Partners, los que provocaron todo esto? Se embolsaron alrededor de $300 millones por apenas 6 meses de trabajo. O sea, 100 veces más de lo que un trabajador normal ganaría en toda su vida. Se llevaron esa inmensa fortuna sin crear absolutamente nada de valor nuevo. Mientras tanto, para el año 2018, bajo su nueva estructura más fría y transaccional, Whole Foods ya había desaparecido de la famosa lista de las 100 mejores empresas para trabajar de la revista Fortune. Al ver todo esto, es muy fácil decir que simplemente ganaron los malos, o que el capitalismo consciente fracasó. Pero pensar así es no ver el panorama completo. No fueron los codiciosos los que ganaron. La verdadera ganadora aquí fue la gravedad financiera. Es una trampa en todo el sistema. El diseño estándar de una corporación que cotiza en bolsa
Es, y siempre será, fundamentalmente incompatible con tratar de llevar un negocio basado en el amor y en un compromiso a largo plazo con la gente. Entonces, ¿qué gran lección nos deja nuestra investigación? Nos enseña que si queremos proteger proyectos empresariales únicos, tenemos que diseñarles un exoesqueleto desde el principio. Es como cuando los arquitectos construyen rascacielos calculando la fuerza del viento para que no colapsen en una tormenta. Las empresas necesitan estructuras de gobernanza súper específicas. A veces, proteger el alma de tu organización y evitar que el mercado la corrompa requiere de algo tan sencillo como un documento legal de 2 páginas que brinde la misión desde el día 1. Así que todo esto nos deja con una reflexión gigantesca. Vimos cómo John Mackey luchó con todo su corazón durante 40 años, revolucionó su industria, regaló su dinero y aún así perdió el control de su creación. Las buenas intenciones y la voluntad simplemente no sirven de nada contra las fuerzas estructurales. La gran pregunta que tenemos que llevarnos hoy para el futuro es esta. Si luchar más duro no fue suficiente para salvar a Whole Foods, ¿cómo podemos diseñar las organizaciones del futuro desde cero para que realmente logren desafiar y sobrevivir a la devastadora gravedad financiera? Sin duda es un reto gigantesco, pero entender estas reglas es el mejor primer paso. Ojalá esto les dé mucho en qué pensar. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte, Víctor M. Romo. Seguimos revisando los interesantes conceptos de Ries en su libro Incorruptible. En este capítulo 3 introduce el concepto de gravedad financiera, una fuerza invisible, pero poderosa, que aleja a las empresas de sus misiones principales hacia la búsqueda de beneficios a corto plazo. Utilizando la caída de Whole Foods como caso de estudio central, nuestro autor ilustra cómo incluso los líderes visionarios sucumben a las presiones del mercado cuando sus estructuras organizativas carecen de las defensas adecuadas. Esta fuerza opera a través de desequilibrios de recursos, donde la necesidad psicológica de satisfacer a los inversores y mantener el precio de las acciones termina por prevalecer sobre los valores originales de la entidad y su salud a largo plazo. Nuestro autor argumenta que las prácticas de gobernanza típicas dejan a las empresas vulnerables al activismo depredador y al contagio social, lo que hablábamos en la entrega anterior, ese monstruo con vida, lo que conduce a una uniformidad en el declive burocrático. Por última instancia, Ries sugiere que la única manera de resistir esta atracción inevitable es mediante un diseño de gobernanza innovador que vamos a revisar en próximas entregas, que proteja la ética fundamental de la empresa de las demandas financieras, de esta fuerza de gravedad. Al comprender estas trampas sistémicas, los líderes pueden crear organizaciones más resilientes, que prioricen su alma por encima de la simple extracción del capital de ese monstruo corruptible. Dicho esto, vamos. Listo, de nuevo te saludo. Muchas gracias por estar aquí. Te pido que revises el video introductorio que da una muy buena idea, contexto sobre lo que estamos hablando en este capítulo de Ries, la física de los negocios, porque las buenas empresas caen y cómo la ingeniería del propósito desafía esta gravedad. Vamos a revisar qué es la gravedad financiera. La gravedad financiera es la presión psicológica que moldea el comportamiento y eventualmente los valores de una organización, basándose en el deseo de tener éxito en transacciones futuras. No es una fuerza imaginaria,
emerge de desequilibrios de recursos reales. Es decir, los inversionistas controlan el capital, los empleadores controlan el sustento y los mercados controlan las valuaciones. Estos desequilibrios activan reflejos evolutivos profundos. Durante milenios nuestra supervivencia dependió de rastrear quién controlaba los recursos. Hoy, en un mundo donde el dinero, el poder y la celebridad son intercambiables, esos reflejos dictan las reglas reales, aquellas que nadie escribe, pero que todos obedecen para sobrevivir. No puedes apagar estos reflejos más de lo que puedes evitar que tus pupilas se dilaten en la oscuridad. Esta fuerza es lo que provoca el nudo en el estómago antes de contradecir a un superior o el asentimiento silencioso ante una estrategia mediocre en una junta de consejo, simplemente porque esa persona podría ser útil para nuestra siguiente ronda de inversión o ascenso. Habíamos revisado el sacrificio del ganso de oro, esta enfermedad de las grandes empresas y la captura del mercado que elimina la misión. La consistencia de este patrón elimina la codicia individual como explicación. Existe una fuerza invisible alineando todo detrás de escena. Las tres leyes de la gravedad financiera. Como consultor veo estas leyes operar como un guión predeterminado, del cual pocas empresas logran escapar. La gravedad anula la autoridad directa. Un estudio de NBER reveló que el 78% de los CFOs cancelaría intencionalmente proyectos rentables, si eso significara alcanzar las metas trimestrales de los analistas. Saben que están destruyendo valor, pero temen la ejecución pública de Wall Street. Stanford documentó esto como un contagio social. Los ejecutivos imitan despidos masivos simplemente porque otros los están haciendo, y el mercado recompensa la acción. A pesar de saber que dañan la salud de la empresa a largo plazo, lo hacen. Número 2. La gravedad funciona a través de la percepción. Lo que los líderes hacen pesa más que lo que dicen. Un director puede predicar sobre el balance vida-trabajo, pero si la organización ve que solo ascienden a los workaholics, que envían correos a medianoche, ese será el mensaje real. La gravedad no se detiene ante las buenas intenciones, se manifiesta en las consecuencias concretas. Número 3. La gravedad es una función del desequilibrio de tamaño. Cuanto mayor es la disparidad de recursos, más fuerte es la atracción. Hemos visto startups B2B cuya hoja de ruta fue secuestrada por un solo cliente que representaba el 40% de sus ingresos. Pero esto no es lineal, es un efecto de muñeca rusa o nested doll. El cliente es presionado por sus accionistas, quienes son presionados por sus limited partners. Es una cadena de custodia de recursos donde la gravedad fluye desde arriba hasta el trabajador de línea, transmitiendo valores de eficiencia sobre artesanía. Revisamos las tres leyes de esta mecánica financiera. La gravedad anula la autoridad directa, la gravedad opera a través de la percepción y la gravedad es proporcional al tamaño.
Vamos a hablar un poco sobre el caso Whole Foods, cuando el amor no basta. Whole Foods nació en 1978 como un proyecto basado en el amor y la comunidad. John Mackay construyó una cultura tan sólida que tras una inundación catastrófica en el 81, los clientes y proveedores ayudaron a limpiar el lodo para rescatar su tienda. Sin embargo, Mackay cometió un error táctico. Invitó a los tiburones a la mesa, el famoso Venture Capital, y lo llamó crecimiento. Mackay comenzó a ver a los inversionistas de capital de riesgo como autoestopistas con tarjetas de crédito. Estaban ahí para el viaje y se beneficiaban de nuestro progreso. Pero no tenían el mismo compromiso para quedarse en el auto durante todo el trayecto. Para escapar de los Venture Capitals, Mackay salió a bolsa, solo para caer en una trampa gravitacional peor. Su mayor arrepentimiento fue no bajar los precios tras la crisis del 2008. ¿Por qué un visionario no tomó la decisión estratégica obvia? Por la trampa de las opciones sobre acciones para empleados. Mackay había distribuido acciones a miles de trabajadores. Bajar los precios habría golpeado el valor de su acción y por ende ahorros de jubilación de su propia gente. Su éxito se convirtió en su jaula. El colapso final fue una ironía técnica de gobernanza. La paradoja del ISS. La agencia calificadora ISS le dio a Whole Foods un 1, la mejor calificación posible en derechos para accionistas. En la práctica, esto significaba que la empresa era un blanco fácil y sin defensas entre adquisiciones hostiles. Activismo de extracción. Jana Partners aprovechó esta apertura para forzar la venta a Amazon, extrayendo $300 millones en solo 6 meses. Simplemente ley número 1. La ironía de Amazon. El primer día de la adquisición, Amazon redujo los precios hasta un 43%. El tráfico en tiendas aumentó un 25% de inmediato. Amazon, con una estructura y escala distintas, pudo ejecutar en 24 horas la estrategia que la gravedad financiera le habría prohibido a Mackay durante una década. Lo que hemos comentado, las matrioscas en la estructura de la fuerza. A las vacas no les importa el error del diseño sistémico. La desconexión del sistema se resume en la anécdota de un operador cuantitativo que celebraba haber desplomado una acción un 18% en 2 horas. Al cuestionarle sobre este caos humano y los despidos resultantes, él respondió: cuando opero con futuros de ganado, a las vacas no les importa. Las empresas deberían ser iguales. Este operador tenía razón en una cosa: las empresas actuales tienen un defecto de diseño. Operan bajo la estructura legal de una corporación pública estándar, que es como un edificio construido sin considerar la carga del viento. No es que Jana Partners fueran personas malas, eran simplemente el instrumento de un sistema diseñado para la extracción. Ese punto de corruptibilidad, de gravedad financiera, no para la preservación de una misión de una empresa, que es crítico. Por eso yo siempre recomiendo el tema de ejecución premium, que es un blindaje corporativo que blinda la misión de tu empresa, enfocándote en factores o temas estratégicos como capacitación y desarrollo y clientes y valor, creación de valor vía nuevos productos,
innovación, etcétera, que solamente enfocarse en la parte financiera, en ese aluvión financiero. Aquí, resumiendo el caso de Whole Foods. Todo estaba diseñado perfectamente, excepto la vulnerabilidad a la gravedad del mercado de capitales. Lo que ya revisamos, la presión del venture capital, los mercados, parálisis de precios y la alineación tóxica, la necesidad de mantener la valoración alta en el corto plazo, forzó decisiones que garantizaron la pérdida de independencia a largo plazo. ¿Qué podemos aprender de este caso de Whole Foods hacia una arquitectura del alma organizacional? Lo que les comentaba, generar esta especie de estructura de ejecución premium que protege a la misión, la ética de la empresa, vía capacitación y desarrollo, vía innovación, vía la ética, versus toda la corrupción que puede generar la parte de gravedad financiera. El caso de Whole Foods nos enseña que luchar con más fuerza contra el sistema no es la solución. La respuesta es construir de manera diferente. Necesitamos recuperar el concepto de gobernanza, no como una burocracia aburrida, lo que les comento, gobernanza de ejecución premium, que es el exoesqueleto o la orfebrería del alma de la organización, que protege la misión de la empresa de estas fuerzas externas gravitacionales como las finanzas. Es la estructura legal, de operaciones y de control la que decide si una empresa podrá resistir la presión o terminará siendo otra vaca en el mercado de futuros. Al final de cuentas, la pregunta para cualquier fundador es tan provocativa como urgente. ¿Está tu organización diseñada con los cimientos estructurales de una ejecución premium para resistir el peso de la gravedad financiera? ¿O simplemente es una estructura frágil esperando su turno de caída? Ironía final, venta forzada a Amazon. Y bueno, Amazon hace todos los recortes y ajustes financieros para poner a la empresa de nuevo en flote. Hacen un día lo que McKay sabía que era correcto, pero que la gravedad no le permitía. Lo que decíamos, a las vacas no les importa la ilusión moral. Esta estrategia de inversores depredadores es lo que le dio mala fama al capitalismo, nos dice McKay. No tenían lealtad a nuestro propósito, a nuestra misión, a nuestra visión. Todo es un tema financiero. La batalla nunca fue capitalismo consciente versus inversores financieros codiciosos. Fue misión, visión versus física. Lo que les decía, esa atracción gravitacional de las finanzas, que forma parte de ese monstruo que hemos estado hablando. Los activistas en sí no son villanos, son vectores gravitacionales ocupando un vacío estructural. ¿Cuál fue la causa del declive en el paradigma estructural? Gravedad financiera y presiones sistémicas inevitables. Síntoma en decisiones, autoridad directa anulada por el peso de los incentivos del mercado. Ficción de Whole Foods. Whole Foods tenía un defecto fatal de diseño arquitectónico. La solución propuesta, lo que aquí Ries y nosotros como consultores proponemos: ingeniería estructural, operativa, gobernanza que soporte la carga térmica de las finanzas versus esas cargas del viento. Las buenas intenciones en una estructura estándar
Son como un edificio diseñado sin circular la resistencia a la presión del viento. Cuando llega la gravedad, la estructura se agrieta, se puede romper irremediablemente. Por eso estamos proponiendo esta creación de exoesqueleto, donde en el centro están la misión, la visión, los valores, los empleados, los clientes, la innovación, el talento, el desarrollo de talento, versus esas presiones financieras trimestrales, venture capital, inversores de corto plazo o el capital. No vamos a poder apagar la gravedad física, es esta, la gravedad financiera. Pero aprendimos a construir aviones. No podemos apagar la gravedad financiera, pero podemos usar estructuras legales de gobernanza, como la ejecución premium, para proteger la misión, la visión, el alma de la organización. El esfuerzo heroico ya no basta, es hora de construir diferente. ¿Qué opinas de esta gravedad, fuerza financiera que puede romper organizaciones vía su misión, su visión, sus valores? ¿Has escuchado algún tema parecido? ¿Conoces un tema parecido al de Whole Foods? Permítemelo saber en los comentarios y lo podemos comentar. Dicho esto, espero esta entrega haya sido de tu interés. Sigamos desarrollando nuestro exoesqueleto organizacional para proteger la misión, la visión y los valores. Los empleados, su crecimiento, su capacitación, versus simplemente el tema financiero. Muchas gracias por tu atención y tu interés. Te veo en la próxima entrega. Saludo, Víctor M. Romo. Hasta la próxima.